Oh, buenas, estimados alumnos, darle en este caso un saludo, una bienvenida a este nuevo resumen del planteamiento de la sesión de clase número 2 que tiene que ver con el derecho internacional público con relación al derecho internacional interno, donde estaremos hablando en la siguiente sesión, clase número 2, esa relación, ¿verdad?, de el conjunto de normas que existe entre el derecho internacional y el derecho interno. A esto nos estamos refiriendo nosotros a una teoría general del derecho, ¿verdad? Que tiene que ver con un dualismo de la aplicación del derecho internacional. Para eso también vamos a ver dos grandes teorías que son dos teorías dualistas que tienen que ver con el monismo y con el derecho, en este caso, eh, dualista, el monismo y el dualismo. Mientras que el monismo es un conjunto, en este caso, de mecanismos que hablan de un sistema jurídico unitario. El monismo tiene una de las características que tiene que ver con el derecho interno o con el derecho institucional, constitucional. También en una de las grandes obras de Kelsen, nosotros miramos la teoría del monismo, que explica Kelsen en su obra las dos teorías, pero Kelsen dice que si la relación del derecho internacional emana del derecho interno, prevalece la doctrina monista, mientras que si el origen del derecho nace de la relación jurídica, en este caso del dualismo, estamos hablando de la aplicación del derecho internacional, entonces el origen va a ser, o su fuente va a ser, o su estructura va a ser internacional. Estas teorías nos permiten entender que a lo largo de la historia, desde el punto de vista doctrinal, hay dos elementos esenciales que estudian. Uno prevalece, uno habla del aspecto del derecho interno y el otro habla del derecho internacional. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Bueno, que hay ciertas diferencias entre sus fuentes, entre los sujetos y entre el poder de acción que tienen esta teoría y también en el ámbito territorial de aplicación de esta teoría. En el caso del derecho interno, estamos hablando de que hablamos de la Constitución, hablamos de las leyes que están de manera unilateral, que pertenecen únicamente al Estado como fuente del derecho. Y en las fuentes del derecho internacional tendríamos nosotros lo que son las voluntades de los Estados, o los tratados internacionales que existen o los convenios ratificados entre Estados. En el caso de una de las diferencias entre la doctrina del derecho interno y el derecho internacional, que es la doctrina monista y la doctrina dualista, tenemos los sujetos. En el caso del derecho interno, estamos hablando de los gobernados y los gobernantes, que en este caso en el derecho interno es un estado específico con su población, mientras que en la doctrina del derecho internacional uno de los sujetos son los estados. Recordemos que aquí participan una pluralidad de sujetos o una pluralidad de actores, según el derecho internacional público, porque en los actores tenemos nosotros la participación de los organismos internacionales, tenemos la participación de la Cruz Roja Internacional en este caso, tenemos participación de, en este caso, organismos sin fines de lucro y personas o sujetos de interés para el derecho internacional público. Entonces miramos que ambas doctrinas en sí lo que nos dicen es de que si el derecho nace dentro del derecho interno o si el derecho nace dentro del derecho internacional. Lo cierto es que los sujetos son diferentes. También el grado de coacción, el grado de cooperación, en este caso, de que los estados puedan, en el caso del derecho interno, el grado de coacción, estamos hablando el grado de participación que tienen los estados. Esto es a través de los diferentes tipos de tribunales, ¿verdad? Diferentes tipos de órganos que existen. En el caso de Nicaragua, que es el caso que nosotros tenemos la Corte. eh, de Justicia, en este caso tenemos la Corte Suprema de Justicia, tenemos dentro de la Corte Suprema de Justicia los diferentes tipos de tribunales, ¿verdad? Internos, como es el Tribunal de Familia, como es el Tribunal Laboral, y en este caso la parte penal y la parte civil. Entonces, quiere decir que dentro del poder de coacción, en el caso del derecho interno, tenemos eso nosotros, mientras que en el derecho internacional, nosotros tenemos los diferentes órganos que existen, como la Corte Internacional de Justicia, como la Corte Penal, en este caso, como la Corte
internacional de comercio que existe también. Entonces, existen muchos mecanismos o muchos órganos donde la comunidad o los sujetos, que están en este caso los estados, pueden ser vinculantes, pueden ir al derecho internacional. Entonces miramos que en el caso de la doctrina monista y en el caso de la doctrina dualista, que son las dos doctrinas que estamos viendo de manera general, no hablan de la aplicación del derecho. Recordemos que también una de las diferencias es el ámbito de aplicación, mientras que en la doctrina del derecho interno estamos hablando de la aplicación del derecho dentro de un estado específico, dentro de un territorio, mientras que en el derecho internacional estamos hablando en materia general, estamos hablando de una normativa que aplica de manera general a todos los sujetos, como en el caso del tema de los derechos humanos, como es el caso podríamos hablar de materia de comercio, que tenemos nosotros corte, en este caso tribunales de comercio a nivel internacional, y tenemos tratados de acuerdos de comercio, como es el Código de Bustamante. Entonces, el rango de aplicación o el grado de aplicación es más amplio. Desde el punto de vista del derecho internacional, bueno, el derecho internacional es una aplicación activa meramente entre los sujetos, en este caso los estados vinculantes, y en su forma de organización como tal. Decíamos al comienzo nosotros, hablando en el caso de los aspectos generales del derecho, que el derecho internacional público, de acuerdo a los diferentes tipos de tratados, es respetuoso, es vinculante a la vez, pero eso va a depender también de la adopción de cada uno de los estados con respecto a los puntos que se hablan de manera internacional. Nosotros tenemos un principio que está reflejado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre los derechos y los tratados fundamentales, en este caso, ¿verdad?, de los estados. En este artículo nos habla de la parte de las reglas del derecho internacional con respecto a las reglas del derecho interno. En este artículo nos dice de que la normativa internacional no va a entrar en este caso o no va a tener choque con el reglamento, con la reglamentación del derecho interno, salvo aquellos aspectos que se consideren que son de carácter o de temas de derecho internacional público, como en el caso de los derechos humanos, como en el caso de la vida, ¿verdad? La protección y los derechos y garantías de las personas. En ese caso, entonces sí, en esta carta de la Convención de Viena habla acerca de este tratado sobre esa participación, ¿verdad? De los derechos internacionales o de la comunidad internacional como tal, con los diferentes actores que tiene el derecho internacional. Los tribunales internacionales y los tribunales internos. Bueno, nosotros tenemos tribunales internacionales como es la Corte Internacional de Justicia. Tenemos también la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte de los Derechos Humanos. También estamos nosotros en Nicaragua ratificando, ¿verdad? En este caso, la Carta de las Naciones Unidas. Ratificamos también nosotros la participación de la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad de los Derechos Internacionales, que es un instrumento de las Naciones Unidas, y nosotros también somos ratificantes de esto porque participamos en las Naciones Unidas. Tenemos también la Asamblea General en este caso, y el derecho internacional como tal. ¿Cuál es la posición dentro del ordenamiento jurídico interno de Nicaragua? Bueno, Nicaragua ha venido adoptando y suscribiendo cada uno de los acuerdos y está participando en cada uno de los organismos internacionales. Y para adoptar una norma o tomar posición de una norma del derecho internacional, eh, es necesario hacer algunos procesos. Entre uno de estos procesos es la remisión del derecho internacional. Que el derecho internacional entre por una vía a través de la remisión para que el derecho interno en Nicaragua, que es el cauce a través del derecho interno, pueda discutir, pueda ver, pueda analizar todo lo que tenga que ver con respecto a temas de derecho internacional. Otra es la norma internacional de habilitación que Nicaragua aplica, en este caso para estudiar las reglas y ver cuál es la plataforma más correcta de aplicación del derecho internacional público. Otra de las normas que nosotros aplicamos es la norma convencional internacional, que tiene que ver con la adopción
de las normas o la ejecución de la norma internacional aplicada a nuestro territorio. En este caso, se estudia, se verifica, se visualiza y se ve cómo se va a implementar en nuestro ordenamiento jurídico la aplicación de una norma internacional. Nosotros también, en el artículo 42 de nuestra Constitución nicaragüense, tenemos aplicado nosotros la aplicación del derecho de los tratados internacionales. Ese es el artículo que nos abre la pauta a nosotros que Nicaragua adopta todo tratado, toda regla de derecho internacional donde Nicaragua inicia un proceso y el proceso tiene que ver con la negociación. El proceso tiene que ver con la aprobación y tiene que ver con la ratificación de esa incorporación de esa norma internacional. Entonces, hay tres elementos que se consideran a la hora de adoptar una norma internacional, que es la negociación, la aprobación y la ratificación, en este caso, del derecho internacional. Buenas tardes a todos. Les invito a participar en la siguiente sesión clase, que es la clase número 2, donde vamos a estar abordando con más amplitud estos temas y mucho más de esto y escucharle de verdad a cada uno de ustedes, las inquietudes que ustedes tengan. Así que le agradezco, estimados estudiantes de la Universidad del Valle. Muchas gracias.